Bueno, hola, ¿cómo están? Buen día. Eh, en primer lugar espero que se encuentren bien, ¿sí? Que estén cumpliendo la cuarentena. Eh, y dado que tal vez se extienda en el tiempo esta situación, vuelvo a repetirles y a sugerirles que aprovechen las clases, ¿sí? Que aprovechen esta forma de vinculación, que no es la ideal, pero también es práctica porque no me tienen que escuchar a mí a las 7:30 de la mañana o 16.000 horas seguidas como en textos sociales, eh, y corriendo y hablando todo acelerado en naturales porque tengo poco tiempo. Nada, que aprovechen, pueden parar, pueden volver a escuchar, eh, pueden preguntar, ¿sí? Así que aprovechen, por favor. Eh, Lean el texto, obviamente aprovechen para leer el texto, sí, obviamente la evaluación va a ser solo esto. Eh, lo que les quería arrancar antes de continuar con el texto de los años dorados era pedirles que les comenté, cuando hablamos de la economía mixta, hablamos de esta forma de organización en la cual los trabajadores comparten la dirección con el sector capitalista, la dirección de las empresas privadas, a eso me refiero, y también sobre el tema de las ganancias extraordinarias. Eso yo les voy a pedir que vean un mini fragmento, un documental, ¿sí? Eh, yo la verdad le iba a verlo en clase, pero bueno, esto ya no va a ser posible, ¿sí? Y después cuando nos veamos, que en algún momento supongo que nos vamos a ver, vamos a estar todos un poco más grandes, eh, este tema ya va a haber pasado, ¿sí? Así que el documental se llama eh, ¿Dónde invadiremos ahora? Así se llama, ¿Dónde invadiremos ahora? Es del director, algunos ya hemos visto algo, del director Michael Moore, ¿sí? Está interesante todo el documental, si alguno tiene algún interés social lo puede ver en su totalidad o algunas cuestiones, ¿sí? En realidad lo que él plantea, lo explico así súper rápido, ¿sí? Él como que va a distintos países y como que muestra ideas que Estados Unidos debería, que no las tiene, obviamente no las tiene aplicadas en su territorio y para él deberían aplicarse, ¿sí? Pero en lugar de hacerlo de una cuestión como más, si se quiere, abstracta o teórica, viaja a esos lugares, a esos países y muestra concretamente, no es que pone un profesor de facultad diciendo, bueno, en nuestro país la cosa es que, eh, sino que el centro es ir a esos países y mostrar algo relevante que, según el director, debería aplicarse de manera similar en los Estados Unidos y que Estados Unidos no lo tiene. Ahí viaja a distintos países, ¿sí? Y va tocando diferentes temas, ¿no? Bueno, por ejemplo, de Italia, la vinculación con de Italia, por ejemplo, lo que toma es las condiciones de vida de la clase trabajadora, y viaja a Italia y muestra y habla con trabajadores, ¿sí? Entonces no se les pregunta cuántos días de vacaciones tienen, por ejemplo, bueno, y así va como mostrando en concreto de Francia el tema de cómo es la alimentación de los jóvenes, sobre todo en el colegio, y cómo son los comedores escolares en Francia. De Finlandia, ya en algún curso he hablado del tema del sistema educativo, ¿sí? Como que va por países, ¿no? Muestra 10, 15 minutos uno, 10 otro, 10, por eso uno puede capaz ver el fragmento que le interese. De Eslovenia, cómo organizan su sistema universitario, de Alemania, que es el que quiero que vean, ese sí lo voy a pedir que vean. Entonces ahí habla sobre también la cuestión de la clase trabajadora alemana y qué pasa con este tema de la dirección, cómo lo pueden relacionar ustedes. Entonces, nada, 4 o 5 ideas no más, ¿sí? Que ven de la clase trabajadora de Alemania concretamente, ¿sí? Y concretamente con cuáles de los puntos de la edad de la economía mixta lo pueden relacionar. Apunte para el tema este que dije yo antes de la dirección en las empresas y cómo se organiza esa cuestión, ¿sí? Y las ganancias extraordinarias.
Es decir, yo donde la tengo, donde la vi yo en su momento, ¿sí? No creo que cambie demasiado, será minuto más, minuto menos, pero el caso alemán comenzaba en el minuto 47 y iba hasta la hora, digamos, ¿sí? Eh, sí, hasta el minuto, digamos, hasta que esos 13 minutos, digamos, del 47, después sigue con otro país que ustedes se dan cuenta porque cuando se va a otro país como que vas a un avión que viaja o pone la bandera del otro país y ahí uno ya se da cuenta que cambia de país, ¿sí? Son 13 minutos. Así que ese sí les pido que vean, ¿sí? Después de Portugal, el tema de cómo manejan ellos el tema de la cuestión de las drogas, ¿sí? De Noruega, vamos a intentar, Noruega no lo vean ninguno de los dos porque sí vamos a intentar verlos en clase, ¿sí? Y después termina con Túnez sobre el tema de la salud reproductiva, ¿sí? De Islandia el tema de la igualdad de género, tanto en empresas como en la cuestión política, etcétera. No, les mencioné todos por si a alguno le interesa alguno de los temas que mencioné y está aburrido, puede ir a verlo. Está bueno porque uno lo ve como en concreto. Sí les pido que vean el caso alemán. Bien, esto por un lado. Por otro lado, ¿sí? Eh, bien, nosotros comenzamos a explicar rápidamente la clase anterior, ¿sí? El punto número 4, dice como la introducción, donde dijimos que la edad de oro, los años dorados, ¿sí? Comenzaban a darse algunos pasos en relación al libre comercio. Veníamos de una economía cerrada y bastante de poco comercio mundial por la crisis, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y comienza a haber una libre circulación no solo de productos sino también de capitales, ¿sí? De capitales de capitales para inversión, a eso me refiero, ¿sí? Eh, donde, bueno, salen capitales de tal país y se invierten en otro, ¿sí? Eh, la libertad de movimiento de capitales en realidad también obviamente lo que busca es no solo, digamos, que también es ese proceso de inversión y ahí se va a discutir mucho esto en el tercer mundo, sobre todo en la Argentina, por ejemplo. Eh, Nada, que había que, muchos decían, bueno, pero pará porque entran 10 para invertir, se invierten los 10 pero después el tipo termina ganando X cantidad de plata y se termina llevando los 10 más la ganancia. Entonces, en realidad, si vos haces la cuenta entre lo que ingresa y lo que se termina llevando, es más lo que se lleva que lo que entra. Después lo discutiremos, pero bueno, ahí se comienza un proceso de libertad en el movimiento de capitales. Cuando digo libertad en el movimiento de capitales, digo tanto para entrar como para salir. No solo para entrar, obviamente todo país del mundo quiere que entren capitales. El punto es que si vos facilitas la entrada y también de alguna manera aceptás la libertad para salir, porque si vos no le das la libertad para salir, el tipo no entra. Entonces cuando digo libertad en el movimiento de capital estoy diciendo para entrar, que igual eso obviamente prácticamente lo tienen todos los países del mundo, porque ningún país va a decir no quiero que entren dólares a mi país, pero cuando vos estás diciendo, bueno, quiero que entren y facilito el ingreso, ya das por descontado que también vas a facilitar el egreso. Entonces libertad en el momento quiere decir que entran y salen y estabilidad cambiaria. Y yo expliqué todo el tema del dólar anclado al, al oro, ¿sí? Y de esa paridad fija, lo que denominamos como patrón de cambio oro. Entonces, libre comercio, libertad de movimiento de capitales y estabilidad cambiaria. Dijimos que eso era un proceso que se iniciaba en los 50, 60, ¿sí? 70 y que yo lo veo más sólido hoy. ¿Qué lo veo más sólido? Esos tres. Libertad de comercio, libertad de movimiento de capitales y estabilidad cambiaria no. Libertad de movimiento de libre comercio y libertad de movimiento de capitales. Hoy lo veo muy claro eso. Lo que pasaba en los 50, 60 es que eso comenzaba a dar los primeros pasos, ¿sí? Obviamente este proceso es impulsado por la mayor economía del mundo, que era los Estados Unidos, que era la mayor reserva de oro, ¿sí? Eh, Sin embargo, ahí dice, bueno, este proceso de libertad de movimiento de capitales, de libertad de comercio, de productos, fue promovido por los Estados Unidos. Es decir, como que Estados Unidos vio en eso una posibilidad de sí, consolidar su economía, digamos.
la economía norteamericana ya tenía un grado de desarrollo tan importante que en realidad la capacidad de seguir creciendo económicamente ya era directamente, digamos, expandir su economía y de extender como su predominio económico por fuera de sus países, por fuera de su país. Ahora, acá hay un tema que sería lo siguiente. En realidad Estados Unidos había logrado un fuerte desarrollo económico, estoy hablando hasta 1950, con una postura internacional más, claramente más, sí, como más cerrada desde el punto de vista de la política económica y de su relación con los países con la relación con otros países, ¿sí? Digamos, Estados Unidos es un país, por ejemplo, claramente proteccionista, ¿sí? Proteccionista, que había buscado tener poco comercio con los demás países, tanto con países del tercer mundo, como no es que no comerciaba, obviamente, pero comerciaba, digamos, el comercio no era una cuestión muy importante para ellos, ¿sí? Ni para vender, obviamente querían vender, pero no, digamos, no se vivían por eso, porque su economía no era el centro, la venta, no era como el modelo agroexportador que dependía de la venta externa, la verdad que no. Importaban, pero tampoco era que mucho producían ellos, entonces era una economía como si quiere, como más que tendía a ser una economía cerrada. Desde el punto de vista político también era un país que es verdad que podemos hacer, digo, sobre todo para cuartos sociales, que ya esto lo escucharon, no les suena raro lo que voy a decir, y ellos ya lo saben, que es verdad que Estados Unidos, en cuanto a, ya me olvido la cuestión de comercio y de economía, en cuanto a lo político, había buscado extender su influencia sobre Centroamérica, ¿sí? Sobre México, ¿sí? Como que ahí sí, como marcar el territorio, y me refiero más a lo político, ¿no? Como extender su influencia política ahí, digamos, como de hecho había derrocado a algunos gobiernos que no les interesaba que estuvieran, si había, pero sacando Centroamérica y algo de México, no era un país con un intervencionismo en otras partes del mundo. Alguien me puede decir, y con algo de razón, bueno, las guerras. La verdad que Estados Unidos tuvo la primera y la segunda, pero fíjense que entra después y cuando los atacan ellos. En un conflicto tan importante como la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial no arrancan. Con lo cual uno ve ahí la cuestión del intervencionismo de esto de Estados Unidos, bueno, intervenir en conflicto del mundo, tiene una posición más bien cerrada, porque en un conflicto tan importante como la Segunda Guerra Mundial, contra el nazismo, contra el fascismo, ¿sí? Teniendo ellos un modo de político completamente opuesto, bien democrático, de derechos individuales, etcétera, interviene, como dice, bueno, ahí también hemos hablado con uno de los cuartos, la doctrina Monroe, esto decía, mira, fue un presidente norteamericano en 1820, que el tipo dice, bueno, los conflictos de Europa que se arregla Europa, nosotros no. Que ahí se comienza a generar esta idea más cerrada, es como que, bueno, los conflictos de Europa son de Europa, a lo sumo nosotros sí vamos a intervenir en algunas cuestiones de nuestra región, América, pero punto. Eso menos se mantuvo, repito, incluso hasta, esto lo dijo Monroe en 1820, y yo estoy en 1939, por ejemplo, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos no interviene inicialmente. Se mete cuando, tanto en la primera como en la segunda, los atacan, o bueno, es obvio que un país va a ingresar en guerra, ¿no? Entonces, cuando termina esa Segunda Guerra Mundial, yo estoy en el 50, claro, estaba mucho el tema de Estados Unidos, y bueno, volvamos a lo que somos nosotros, un país más se quiere cerrado económicamente, sin mucha intervención en los conflictos mundiales, ¿sí? Como que no, o una postura, era la de no asumir un liderazgo mundial desde el punto de vista económico, ni político, ¿sí? Ni político ni económico, ¿sí? No asumir ese liderazgo, ese lugar de potencia, ¿sí? Bueno, nosotros jugamos nosotros, chao, ¿sí? Ahora, es decir, lo que estoy diciendo es no presionar para llevar adelante el movimiento de capitales, la libertad comercial, como que no buscar eso. Ahora,
lo termina haciendo, ¿sí? Si uno ve a lo largo de la década del 50, ahí se da un cambio muy fuerte en Estados Unidos, donde sí, ya es más el Estados Unidos que uno conoce ahora, que uno tipo prende la tele y dice, bueno, invadió tal, tiró una bomba en Irán, eh, está en Medio Oriente, está en conflicto con China, bueno, y también con Venezuela en América, y tiene vínculos cercanos con otro presidente europeo. Bueno, es como que ahí ya hay como una visión más global del propio Estados Unidos, estoy hablando. Se pelea con Corea del Norte, en Asia, después bueno, es como que toda esa cuestión como de intervencionismo, fíjense que es bien diferente a lo que planteó Monroe, por ejemplo, en 1820, y que las medidas generales respetaron. Claro, hay una situación, ¿dónde es ese punto de quiebre, esa diferencia entre un Estados Unidos, por ejemplo, interviene en Medio Oriente, y un país como Estados Unidos en 1900, donde estaba como más, salvo en algunos conflictos en América, no intervenía? ¿Dónde está la diferencia? Se ven los dos polos, ¿no? Interviene actualmente en Medio Oriente, uno dice, la verdad, nada que ver, Medio Oriente es una... No es que decir, bueno, es un país limítrofe, tengo miedo que se desborde todo y la ligue yo. La verdad está en Medio Oriente, no hay chance de que yo... ¿Por qué me meto en ese conflicto en Siria? ¿Por qué me meto en Siria ahora? Esto está interviniendo en Siria, se va años ya, porque el presidente no le gusta, bueno, ¿por qué? En Siria y en 1900 es una postura, bueno, Hoffman acá dice, bueno, entre esas dos posturas bien diferentes hay un punto como de quiebre, donde Estados Unidos comienza a tener un fuerte intervencionismo, no solo en lo militar, sino también, además de lo militar, digamos, lo político, ¿sí? A decir, bueno, a ver, a mí en materia económica me sirve que el mundo se organice de esta manera, entonces yo comienzo a presionar para que el mundo se organice de acuerdo a la manera que a mí me sirve, ¿sí? Si yo necesito que el mundo se organice en función de la libertad de comercio. Bueno, entonces comienza a hacer el trabajo político de ir hablando con los gobiernos, presionando a los gobiernos para que abran sus economías, ¿sí? Pero bueno, ahí ya estoy interviniendo, digamos, en la cuestión más, tengo una visión global, no tengo una visión cerrada, ¿sí? Pues me junto, presiono al presidente de Bolivia, al de Argentina, al de incluso algún país africano, algún país de Europa, algún país de Asia, ya comienzo como a presionar, ¿sí? O a dialogar amistosamente, como ustedes quieran. Ese punto de quiebre, el autor dice, es, paso de diapositiva, ¿sí? Ese punto de quiebre es el inicio de la Guerra Fría, por eso en los dos cursos hablamos bastante de ese tema el año pasado, ¿sí? La Guerra Fría es como que le cambió el chip a los Estados Unidos, ¿no? Lo cual era obvio, ya era una guerra más contra un enemigo como el comunismo, que tenía miedo que avance sobre todo el mundo, entonces yo no me puedo quedar cerrado en mi país, ni desde lo económico, ni desde lo político, ya tengo que tener una visión global, ¿sí? Dice, la Guerra Fría, dice Hoffman, ahí alteró el panorama. Es como que lo que hizo que en la década del 50 Estados Unidos modificara fuertemente su postura, ¿sí? Donde va a buscar, bueno, lo que dice ahí A más B, ¿no? Que, por ejemplo, que los países abran sus economías, abran sus economías, y por eso sería política arancelaria. Ellos van a buscar ya lo que dije inicialmente, ya no me basta con vender, es un ejemplo revoludo, pero no importa. Ya no me basta con vender zapatillas adentro de Estados Unidos, pues ya todos tienen zapatillas y encima tenían un buen poder adquisitivo, incluso los trabajadores entonces se compraban las zapatillas, ¿sí? Ya no tengo más para expandirme. Pues ya le vendo a los ricos, a la clase media y a los sectores populares también, porque ya tienen una buena condición de vida y me compran las zapatillas. Yo tengo que vender a otros lugares ya, tengo que expandir mis exportaciones. Tengo que además, ahí sería productos, zapatillas, ¿sí? También tengo que llevar mis capitales, ¿sí? Algo en América se había dado eso, ¿sí? Algo, ¿sí? No es que nunca habían llegado capitales norteamericanos, había empresas norteamericanas, pero bueno, acá la idea es salir más fuertemente. Sí, ellos habían hecho algún intento en el 1910, pero era muy limitado, 1920, después vino la crisis, la guerra, como se paró todo, y acá está la idea de lo que uno sabe ya, ¿no? Esto, no sé, McDonald's, digo, me refiero al concepto de empresas norteamericanas que uno asocia a Estados Unidos en tu país,
¿sí? Que invierten capitales, ¿sí? Vienen de por una fábrica o invierten algo, ¿sí? Entonces, ahí la Guerra Fría es como que altera el panorama, hace que Estados Unidos busque como tomar un liderazgo político y un liderazgo económico. El liderazgo económico tiene que ver con A y B, ¿sí? A, B, C, porque hablé también de capitales. ¿Sí? Va a buscar que el resto de los países A va a buscar que el resto de los países, obviamente, reciban sus exportaciones, las de los Estados Unidos, y reciban los capitales norteamericanos. Ni hablar el tema del financiamiento donde ahí ya lo veo también recontra claro, el tema de la postura de apertura de los Estados Unidos en relación al plan Marshall, ¿no? Donde ella directamente van a Europa, los yanquis, y fueron a Europa y también a Japón, ¿sí? Eh, y le reconstruyeron toda la economía, le armaron, en el caso de Japón, hasta le escribieron la constitución. eh, en muchos países europeos también le redactan las constituciones y le dan fondos, que ahí estaba la clave, que será el plan Marshall para reconstruir Europa, ¿no? Si le dan recursos, se comienzan a vincular económicamente con Europa, ¿sí? Eh, porque tenían el temor de que obviamente esa Europa destruida, sin recursos, sin productos, digamos, como que fuera el espacio ideal para que el comunismo avanzara, ¿sí? Entonces, ahí como que salen de esta postura, bueno, yo estoy en la mía, no me meto, que era lo más propio en 1900, 1800, 1900, hasta 1950, dice no, nosotros tenemos que ocupar de reconstruir Europa, ¿sí? Eh, Bien, espero que se haya entendido, es un tema simple. Bien, entonces, sigo. Acá el autor juega con la idea de eh, dos conceptos, ¿sí? Uno es el de economía internacional y otro es el de economía transnacional, ¿sí? Acá es como hablamos en las primeras diapositivas sobre el modelo industrial, ¿sí? La economía, después, y voy a explicar ahora qué es cada uno, pero primera idea, el autor dice, los años dorados es el predominio todavía de la economía internacional. Es verdad, dice, comienza a desarrollarse algunas características de la economía transnacional, pero no es la predominante, no es la predominante. El centro es la economía internacional, no la transnacional. Ahora entonces, si no es la predominante, ¿por qué la nombra? La nombra por el hecho de que después de esto como en la cuestión industrial, después de los 70, la economía deja de ser internacional para transformarse en una economía esencialmente transnacional. Una economía internacional, justamente como le indica el nombre, sería como que hay un fuerte predominio todavía de lo nacional, ¿sí? Sí, por eso yo dije que es una economía que recién se está abriendo al libre comercio, es decir, como que no es totalmente abierta, ¿sí? Se están dando los primeros pasos en ese sentido, ¿sí? Eran economías que en líneas generales tendían a estar cerradas, que más o menos se comienzan a abrir, pero el fuerte es que están cerradas todavía. Argentina es un claro ejemplo de eso. Se cierran para proteger a sus empresas, a las suyas, ¿sí? Y como que el centro está en el desarrollo de esa economía interna, ¿sí? Que se puede decir que la oferta y la demanda internas crezcan, ¿sí? Es verdad que venían los liberales y decían, bueno, primero la oferta y después la demanda, y después venían los keynesianos, que son los que predominan en ese momento, y dicen, bueno, primero la demanda y después la oferta. Pero siempre estoy hablando a plano interno, ¿sí? En el plano interno. Incluso donde uno podía asociar a determinadas empresas, incluso a países, por más que fueran empresas privadas, en el momento en el cual, fíjense, como que hay como una clara asociación entre determinadas empresas privadas y Estado, y país, ¿sí? Y nacionalidad sería la palabra, perdón, y nacionalidad, ¿no? Eran empresas privadas, pero al ser lo predominante una economía basada en lo nacional,
uno podía como asociar empresas con nacionalidad. ¿Sí? Esto, el ejemplo muy claro son las automotrices. ¿Sí? Eran empresas privadas con dueños particulares, pero uno decía Ford y pensaba en los Estados Unidos. Decía Volkswagen, pensabas en Alemania. Decía Ferrari, Italia. ¿Sí? Eh, BMW, Alemania. ¿Sí? Nada. Honda, Japón. ¿Sí? Es decir, uno asociaba empresas con estados. ¿Sí? Es decir, repito, en la economía entonces predominantemente cerrada, que se buscaba como alentar el desarrollo del mercado interno, es decir, de la oferta y la demanda interna. Fíjense que, por ejemplo, no está el centro en la exportación para luego importar, que eso era el modelo anterior. Lo que se buscaba alentar era el mercado interno, así que crezca la demanda y la oferta interna. Después vemos el orden, si es primero uno y después otro, pero tiene que crecer la demanda y la oferta interna. Obviamente había comercio entre países, no es que no lo existía, ¿sí? No es que hay cero comercio internacional, pero eso como que era, digamos, los países no se basaban en... La clave está en que, digamos, no se basaba como centro en eso, no es que Argentina no comerciaba con nadie, no comerciaba, ¿sí? Pero eso no era el centro de la economía, como si lo fue, por ejemplo, durante el modelo agroexportador, donde era el núcleo. Bueno, acá no era el núcleo en ese momento en Argentina. Entonces estoy hablando de una economía más de tipo internacional. ¿Por qué internacional? Ya tenemos claro. Inter porque obviamente sigue existiendo comercio entre países, no eran economías solo nacionales. ¿Sí? Argentina igual seguía importando. O sea, Argentina, después nos metemos, pero necesitaba importar algunos productos. Argentina no generaba todo. ¿Sí? Bien. Como en un segundo plano, pero lo menciona porque sí, del 70 en adelante va a ser predominante, pero van haciendo un nuevo tipo de economía que es la transnacional, para la cual lo primero que tengo que decir es que el Estado, con sus reglas, va a ser un límite a eliminar. Es decir, el capital, determinados capitales, ¿sí? Determinados sectores capitalistas ven en el Estado, con sus reglas, con sus normas, con sus barreras proteccionistas, con sus normativas legales, una traba en su desarrollo económico. Si algo me traba, lo que tengo que hacer es eliminarlo. Si eliminar esas trabas, esas reglas, esos aranceles, ¿sí? Todavía ahí la postura no está clara, obviamente, porque está como en proceso de surgimiento esta idea, no es algo que ya estuviera predominante, es algo, ¿sí? Lo que sí el autor plantea, ahí sí me meto un poquito más en lo que dice la diapositiva, ¿sí? Me interesa el tema de lo que sería, a ver, me interesa, sí, bueno, eh, sí, aclaro el primero y el primero y el tercero. El primero tiene que ver con, bueno, esa economía transitoria, ahora es muy importante, pero en ese momento tanto no lo era, que comienza a haber territorios en los cuales, hacia los cuales fluyen los capitales, donde se depositan los capitales, ¿sí? Están anclados los capitales. Claro, ¿por qué hablo de transnacional? Porque en líneas generales no tienden a estar ni siquiera en las economías desarrolladas, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, en las, bueno, salto hace un año el conflicto, en Panamá, en las islas Seychelles, que son micro, su momento era Suiza, muy antiguamente era Uruguay, eh, ahora hay algunos países de Oriente Medio, Qatar, eh, claro, son o Islas Vírgenes, ¿sí? Son territorios minúsculos que comienzan como a recibir en sus bancos eh, capitales que están en todo el mundo, no es que, bueno, una empresa española invierte en todo el mundo y gana plata y el capital vuelve a Madrid, pero después de Madrid seguramente se deriva a alguno de estos territorios que se llaman eh, territorios offshore. ¿Por qué? Bueno, generalmente se hace porque en esos territorios ¿sí? No se les cobra impuestos. En líneas generales no se le pregunta muy bien de dónde viene la plata. Entonces ahí también se supone que va las maniobras fraudulentas de las empresas.
¿sí? Eh, Va también dinero al narcotráfico, ¿sí? Bueno, todo el negocio ilegal, digamos, termina, esos capitales terminan ahí, pero fíjese que no es que terminan en un Estado nacional consolidado, ¿sí? Ya actualmente, incluso ahora, terminan en territorios minúsculos donde el Estado ya ni siquiera les pregunta dónde viene la plata. Eh, Eso debilita mucho a los estados nacionales, obviamente, porque eh, una empresa española invierte en la Argentina, gana en la Argentina, se saca la plata de la Argentina, entonces Argentina pierde, el Estado Nacional Argentino pierde. Va a Madrid, pero de Madrid también se va la plata, entonces tampoco España es que, sí, obviamente España va a estar mejor que la Argentina, pero tampoco es que la plata termina, sino que se termina en una cuenta offshore, ¿sí? Eh, Ahora, lo que sí dice el autor, dice, bueno, en cuanto a lo que es la división, disculpen, 2 minutos más y ya terminó, ¿sí? Que sería, comienza a surgir una nueva manera una nueva manera una nueva forma de división internacional del trabajo, en la cual, eh, repito que esto no es predominante en ese momento, en la cual ya lentamente comienza a ver que algunas industrias se trasladan, salen de los países desarrollados. Piensen desde la revolución industrial de 1700, era al revés, es decir, las industrias estaban en los países desarrollados. Bueno, a partir de los años dorados, muy lentamente, porque no es lo predominante, pero yo veo que algunas industrias, ¿sí?, salen de los países desarrollados y se van al tercer mundo, porque tienen mano de obra barata, ¿sí? Eh, entonces hay una clave, le cobran menos impuestos, y tiene menos gastos, entonces se van a ese tercer mundo. Son producciones que están dirigidas tanto a abastecer a esos países. Pensé una empresa que se va de Estados Unidos y se va a China. ¿Para qué va a China? Primero para abastecer al mercado chino, que es el mercado interno de China, porque son un montón. Y segundo, obviamente, para exportar, ¿sí? Eh, con lo cual ahí se comienza a dar en algunas industrias, poquitas o muy pocas, pero yo veo algo muy diferente a lo que era anteriormente. ¿Qué es lo que veo? Que bienes industriales salen del tercer mundo y van al primero, que ahora para nosotros ya es re común, ¿sí? Es decir, China ya ahora es una potencia, pero digamos, antes China no era una potencia, le vendía productos, ya le empezaba a vender productos a otros países, ¿sí? Puede pasar con Vietnam también ahora, dicen, bueno, muchos países del sudeste asiático, y Vietnam, por ejemplo, que no es una potencia y ya le vende, obviamente, seguramente le va a vender productos a eh, Alemania, a Francia, ¿sí? eh, donde ese producto industrial se produce totalmente en ese tercer mundo o como parte de un proceso de transformación transnacional, que ahí yo donde veo transnacional, ¿sí? Donde veo empresas que ya no están, donde la idea de transnacional, entiéndalo como que no está sujeta o anclada a un territorio, es decir, a ninguno, ni siquiera a uno del primer mundo, ¿sí? Su desarrollo empresarial ya supone que los estados con sus reglas, con sus normas, sea Argentina, Bolivia o Alemania, es una traba. Y su proceso de productivo está totalmente desterritorializado, ¿sí? No está anclado en un territorio, ¿sí? Es decir, el plástico del celular lo hago en Malasia, el vidrio tal vez lo producen en Alemania, el marketing en Paraguay y el microprocesador en Corea, ¿sí? Y se ensambla en Australia. Bueno, eso es lo que a mí me sirve como empresa, lo hago. Fíjense que en esa empresa no, lo diferente que es a las automotrices que yo dije antes, donde de qué país es esa empresa. Uno no lo podría decir si tienen todo repartido por todo el mundo, ¿sí? Y después la plata la lleva, capaz, y la empresa esta que estoy diciendo de celulares es francesa, bueno, va a llevar la plata a Francia, pero después de Francia se va a ir y va a terminar en cuentas en distintas partes del mundo, ¿sí? Entonces es como que no tienen bandera, ahí está la clave, como que no hay bandera entre la empresa, no hay una asociación entre una empresa y Estado. Esas ya son empresas transnacionales, ¿sí? Donde incluso sus obreros son, nada, sus obreros que son asiáticos, europeos, americanos, latinoamericanos, bla, 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 ¿sí? Eh, Bien, obviamente para esto el autor supone ahí da dos condiciones, una revolución en los transportes que permita que todos estos
poder como articular todas esas distintas regiones. Para eso yo necesito un transportes lo más económico posibles, ágiles, ¿sí? Y comunicaciones, ¿sí? Fíjense que esto lo dice para los 60 y claro, es lo que uno está viendo ahora, la revolución de las comunicaciones. Así que yo y capaz tengo un despacho y dirija el equipo directivo esté en Inglaterra. Bueno, necesito tener comunicaciones ágiles para saber qué es lo que está pasando en Australia, qué en Corea, qué es lo que está pasando en China, y voy articulando la producción. Eh, bien, ese proceso transnacional entonces termina diciendo va a ser minoritario, ¿sí? Para lo que nosotros estamos trabajando, pero ya surge, ¿sí? Bueno, les mando un saludo. Espero que estén bien.